capítulo 25. Dice de la siguiente manera, el tema que tengo es, tú eres un propósito en Dios. Y dice en Génesis 25 y Génesis capítulo 25, versículo 19, donde habla del nacimiento de Jacob y Esaú. Y dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham, y Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Él, un pueblo, será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Saúl. Después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 70 años cuando ella dio a luz su hijo. Cuando ella dio a luz. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, siempre el tema es de que nosotros, en las manos del Señor, y desde que vinimos a este mundo, cada ser humano es un propósito, ha sido un propósito para Dios. Así pues que ahí podemos analizar que al llegar nosotros a este mundo no sabemos humanamente cuál era o cuál ha sido el propósito de Dios con nosotros. Habiendo nacido nosotros en diferentes lugares, en diferentes sitios, en diferentes partes del mundo, ya desde antes de nacer había un propósito. Y aunque sabemos que la mujer de Isaac era estéril, sabemos que para Dios no hay nada imposible. Y de antemano Dios tenía un propósito con esta mujer y con muchas mujeres que han sido estéril, narra la Biblia. Para Dios hacer grandes cosas y grandes maravillas con cada ser humano si se coloca en las manos del Señor. Por eso Dios cumplirá su propósito en ti, aunque primero tengamos que pasar el proceso en algunos lugares, en algunas situaciones. Al comenzar nuestro nacimiento, aún al venir a este mundo, ya hay situaciones difíciles. El hecho de llegar a esta tierra, ya hay complicaciones. Anoche miraba el noticiero, como muchas personas, por ejemplo, con mi esposa no tenemos hijos y lo anhelamos y no vinieron, bueno, no se dio por alguna situación, Dios la sabe cuál era el propósito. Pero mirábamos el noticiero anoche cómo no se sabe quién dio a luz un niño y lo metió en una chuspa y lo botó. E iban pasando unos varones por ahí, unas personas que venían de jugar fútbol, y encontraron a ese niño y lo salvaron y lo llevaron a un hospital y ahorita andan buscando a los familiares para poderlo dar en adopción, sabiendo que hay todo este sistema para dar un niño en adopción. Alguien de pronto no estaba contenta con esta situación, de pronto pasó muchos trabajos, muchos problemas, pero este niño vino al mundo y de hecho que al encontrarlo tirado en algún basurero, en algún sitio, y no ha sido el único, han sido muchos, ya hay un propósito porque Dios permitió que alguien lo encontrara. Y esto mismo sucedió con Moisés, como nos hemos dado cuenta. Moisés, en el tiempo que los egipcios estaban matando a todos los varones, su madre lo puso en una canasta y no porque lo botara, sino porque había un propósito de parte de Dios y Dios puso el sentir en esta madre y su hermanita lo llevó hasta un lugar donde había unas mujeres en la cual estaba la hija del faraón
Y fue así como ella se lo encontró y comenzó a pensar, bueno, ¿quién habrá botado a este niño? ¿Quién lo habrá dejado? Y ella lo crió. Y ya vemos la historia, pues, ¿quién fue Moisés en las manos de Dios? Aunque él no pudo entrar a la tierra prometida, porque humanamente cometemos errores, cometemos falencias, pero el propósito de ese niño llamado Moisés, que fue salvado de las aguas, pero ya conocemos la historia, era que Dios iba a hacer algo grande de este joven, aunque fue criado por el enemigo. Y vemos pues cómo Dios libró al pueblo de Israel de las manos de Egipto cuando estaba en esclavitud. Así podemos ver también la historia de otro joven que fue vendido por la envidia en Génesis capítulo 37. Vemos la historia pues de José, que es vendido por sus hermanos, y sabemos que ya ahí era un propósito de Dios. Igualmente la madre de José era estéril. Y vemos pues Dios como con estas mujeres, cuando Él forma una criatura en ese vientre, ya viene con un don, con un toque especial de parte de Dios. Por eso hemos visto muchas hermanas, esposas de pastores, que aún siendo estéril, han dado a luz a sus hijos, y eso ha sido un propósito de Dios para algo muy especial, pero eso no lo sabemos sino en el proceso en el cual Dios va haciendo con cada familia. Y vemos pues como José a sus 17 años, Dios lo aparta de su hogar, Dios lo aparta de sus seres queridos, y eso produce un dolor en este joven tremendamente, aunque a su temprana edad, a través de las visiones que él había visto, se da cuenta que ya había un propósito de Dios, y cuando hay un propósito grande de Dios, el enemigo a veces quiere destruir lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y es así pues como vemos que José a sus 17 años es vendido, y le costó muchas lágrimas, le costó mucho sufrimiento, pero donde iba José siempre confiaba en Dios, a pesar de las pruebas, a pesar de las situaciones que estaba viviendo, siempre procuraba darle la gloria y la honra a Dios con su testimonio. No había donde congregarse, porque hay muchos hermanos que para darle la gloria y la honra al Señor, algunos tienen que buscar la iglesia, y qué bendición, porque en la iglesia es donde aprendemos, en la iglesia es donde recibimos el alimento espiritual para nosotros salir y comportarnos bien, dando frutos, dando buen testimonio allá en ese mundo perdido, allá en la empresa, donde vivamos, donde estemos, a la nación, a los países, donde Dios nos lleve. Ahí tenemos que dar testimonio, sujetar nuestra mente, nuestro corazón a los deseos y las tentaciones, y mucho más cuando vemos que la venida del Señor está muy cerca, está muy pronto a realizarse este acto maravilloso del levantamiento de la iglesia. Porque ahorita en la pandemia se analizamos pues cómo muchos hermanos cerraron la iglesia e inmediatamente se descarriaron. Y vemos que José no tenía una iglesia, no tenía donde congregarse, pero estaba dando ejemplo y testimonio de que Dios estaba en él. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los cristianos si no tenemos la oportunidad de congregarnos. Sabemos que la oración es el alimento espiritual de cada uno de nosotros, y Dios nos ha ido llevando para cumplirse este propósito de una manera muy especial en todo el mundo. Así que vemos cómo José superó pues las pruebas que el enemigo le mandó, y estas pruebas nos llegan también a nosotros los cristianos en estos tiempos. José era un gran servidor, y José siempre estaba dispuesto a servirle a Dios. No, porque como decimos, no había una iglesia, pero José se agradaba sirviéndole a las personas, y José hallaba gracia en medio de todos estos personajes. Vemos pues cómo gradualmente José, después de que fue vendido, fue ascendiendo en la servidumbre en casa de Potifar, y Potifar le había dejado todo en sus manos, porque él había conocido que después de que llevó a este joven a su casa, todo prosperaba grandemente en una manera muy especial, y fue así como le encargó todo, que se manejara con todo, que guardara de todo menos la esposa. Pero la esposa también quería que él la guardara, la cuidara, pero con unos tratos especiales, los cuales él siempre le decía: ¿cómo yo he de deshonrar a mi Dios
si Dios ya él había conocido todos los detalles de su padre, porque la enseñanza de José vino de su padre profundamente y él lo aceptó, él lo entendió, mientras que sus hermanos, que también habían recibido la misma enseñanza, eran unos vagos, eran tremendos personajes que no obedecían, se portaban mal. Y José pues había tomado el ejemplo de su padre y siempre era el que le daba las razones del comportamiento de sus hermanos y a ellos no les gustaba. Y es así como Dios puso sus ojos, su mira pues en José, pero era porque ya Dios desde antes de nacer tenía un propósito con él y era de salvar al pueblo de Israel, de llevarlo a lugares maravillosos, preciosos, que pasaran este tormento que se avecinaba para todo este globo terráqueo, para ese mundo en ese tiempo. Y vemos pues cómo José, después de estar en la casa de Potifar, pasó a la cárcel. Qué procesos tan duros. Si nos tocara a nosotros, creo que muchos, y a muchos les ha pasado, que han renunciado, y muchos han dicho, es que de que entré a ese evangelio no me han sucedido sino cosas malas, no me han sucedido sino cosas, situaciones difíciles. Pero muchos no han entendido que esto es para madurar en Cristo, que esto es para esperar en el Señor, que esto es para tener paciencia, porque tarde que temprano Dios nos dará la respuesta, la salida, la bendición a este propósito con que nosotros fuimos llamados. Entonces vemos cómo fue el final de José, después del rey siendo el segundo. Prácticamente él era el rey porque Dios puso todo en sus manos, pero después que había caído en su juventud, toda su juventud la pasó en situaciones difíciles, en situaciones de prueba. Tenía 17 años cuando fue vendido y casi a los 34 años fue cuando ya vio lo que Dios le había mostrado para que le avisara a Faraón cómo eran las cosas que iban a suceder, el cual cuando Dios lo saca de la cárcel, lo saca de una vez a un sitio, a un propósito maravilloso, aunque para nosotros 17 años son bastante largos, metido en una servidumbre, metido en una cárcel, pero todo esto lo que Dios nos enseña es que tenemos que tener paciencia donde quiera que estemos. Vemos la cantidad de hermanos que se fueron a buscar un mejor futuro a Chile, otros a España, otros al Japón, otros al África, bueno, a diferentes partes del mundo. Muchos que fueron a buscar gente, pero el propósito de Dios era otro. Cuando la gran cantidad de hermanos viajaron a Chile, donde no habían obras así, donde ellos pudieran congregarse en una sana doctrina, Dios mandó pastores, sigue mandando y ha preparado hombres allá en ese país con el fin de seguir ganando almas para el Señor Jesucristo. Y muchos quedaron sorprendidos porque muchos dicen, yo no vine con este anhelo, yo no vine con este deseo, no era mi pensamiento, pero Dios que lo sabe todo, sí tenía un propósito con los que están en España, con los que están en diferentes partes del mundo. En cada rincón de este globo terráqueo hay un cristiano que Dios ha mandado con la sana doctrina para ganar a los que han de ser salvos. Así que vemos cómo se cumple este propósito maravilloso en ti y en mí. Orándole al Señor, uno asume toda esta situación y cuando habla con las personas, uno habiendo sido nacido en Buenaventura, criado en Cali, como decía el hermano Lemar Nova en una ocasión que me posesioné en una iglesia, que les decía, ustedes saben que el hermano David de Buenaventura, criado en Cali, criado con el sabor, con el yenjeré, con el berembebén, bueno, usted sabe que la gente de la costa pacífica son personas alegres, gozosas, su ambiente de su alabanza es diferente de pronto a la parte de acá del norte, del valle. Así que entiéndanlo pues y comprendan cuál es el sabor de la gente que viene de la costa pacífica y más de los lados de Cali y Buenaventura, que su alabanza a Dios es con alegría, con alborozo, con toda esta bendición. Y yo decía, hombre,
siempre hablando y siempre reconociendo, decía Señor, pero es que por la mente de uno jamás en la vida pasos que uno pudiera llegar a ser un pastor, que Dios lo pudiera llamar, sacarlo. Como yo le decía a estas personas, estaba a veces en medio de 500 personas bailando, rumbeando, tomando, gozándonos. Bueno, cuando de un momento a otro me quebrantaba y le decía, Señor, pobrecito usted, habemos 500 personas aquí bailando y no hay ni siquiera uno solo pensando en usted. Y me quebrantaba y me iba. Me acostaba triste, no entendía. Y 3 veces me sucedió hasta que el Señor me llamó, ahora sí a la iglesia. Cuando llegué, ahora entendí que el pobrecito era yo y que Dios me estaba sacando de ese lugar porque había un propósito de parte de Él conmigo. Íbamos para 15 años trabajándole al Señor en este propósito en el cual Él nos ha llamado y cada día me siento gozoso. Me o aquí en el altar donde estoy a solas con Dios y Dios me llena de su fuerza, de su fortaleza y mi ánimo cambia si estoy afligido, si estoy quebrantado, si estoy triste. Dios comienza a recordarme de dónde me sacó, de dónde salí, quién era yo, para dónde iba yo. Y vuelvo y me levanto con ganas dándole la gloria, la honra y la alabanza al Señor Jesucristo, agradeciéndole porque me dio la salvación y me tiene a mí aquí en este lugar sirviendo para la gloria y honra de su nombre. Dije, gracias Señor, porque ahora entiendo que desde que nací, aunque no nací en un lugar cristiano, aunque no nací en una unión familiar, mi padre y mi madre se encontraron, pero en ese encuentro, ahí estaba su propósito en mí. Por eso podemos ver cada hombre de Dios cómo ha pasado por momentos difíciles. Por eso podemos mirar que nosotros, por causa de la injusticia de los hombres, Dios ha ido con el hombre siempre que tiene su propósito, pero esto es para madurarlo. Si analizamos Moisés, Dios lo llevó, lo separó de su familia desde su temprana edad y después tuvo que huir al desierto. Y no huyó porque por casualidad o por una situación sino que Dios allá a solas tenía que prepararlo, capacitarlo para cumplir su propósito y la promesa que él le había dicho a Jacob de sacar a su pueblo Israel de ese lugar de Egipto. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, vemos que los hermanos que han ido a diferentes países, algunos han dicho, pero es que ya no hay iglesia, ya no hay congregación. Pero el hecho de llegar a otros países, hermanos solos o con su familia, con sus esposas, el propósito de Dios es de que sigamos anunciando o que sigan anunciando donde están la palabra del Señor, así sea uno a dos, pero que le estén explicando al que tenga la oportunidad de hablarle, que Dios les coloque en su mano, de que sigan anunciando este bendito y glorioso evangelio, porque como decimos, el propósito de Dios se va cumpliendo en todo el mundo. Si miramos también en Primera de Samuel, en el capítulo 3, Dios llama a este joven y si analizamos la historia, su madre también era estéril. Y vemos pues cómo este niño, a Samuel también, desde su nacimiento, su madre lo aparta y lo deja en el templo para que vaya creciendo al cuidado del sacerdote, para que se vaya levantando con ese temor, para que Dios tenía un propósito con él. Y vemos cómo pues este joven crece y cómo Samuel llega a ser uno de los grandes profetas al servicio de Dios en este pueblo de Israel. Podemos ver pues cómo él fue el reemplazo aún del sacerdote Elí, que llegando a sus años, Dios tuvo que cortarlo porque dice que no le estorbaba a sus hijos, no le los educaba como debía haber sido desde un comienzo. Y vemos pues la situación tan delicada y comprometida que aunque Elí sirvió muchos años al Señor, pero por no llamarle la atención a sus hijos, por no enseñarle la sujeción, la obediencia, vemos cómo Dios acabó con toda esta familia en este tiempo. Ahí se cumplió ese propósito del Señor en Samuel, la cual su madre también era estéril.
y por Dios haberle dado ese muchacho a ella, dice que lo entregó y así siguió ella teniendo sus otros hijos. Pero este fue algo especial y sabemos que también fue obra de Dios, que ella tenía un propósito con él en otra mujer estéril. Igualmente podemos ver la madre de Sansón también era una mujer estéril y dice que el ángel se le apareció a esta mujer diciéndole que el muchacho que iba a tener, qué iba a hacer, cómo iba a suceder, cómo iba a liberar al pueblo de Israel de ese azote que lo tenían los filisteos. Aunque el muchacho creció y fue rebelde, fue desobediente, pero Dios cumplió su propósito con él, aunque él tenía todas esas falencias. Y muchos de nosotros, como decía el hermano de la ratón devocional, podemos tener falencias. Y esas falencias a veces no solamente es cuando se cae en una tentación, en un problema de esto, sino cuando por nuestras concupiscencias nos dejamos atraer por pensamientos y comenzamos de pronto a acariciar y a quedarnos de pronto analizando estos pensamientos y dejándonos llevar por ellos. Y ahí también son problemas graves los cuales estos pensamientos Dios los ve y por eso aún en el Nuevo Testamento dice el Señor, el que mira a una mujer y la codicia ya adulteró. Probablemente muchos hermanos en estos pensamientos que se dejan arrastrar, se dejan llevar pensando en el tiempo antiguo, lo que pasó, lo que sucedió, ahí puede haber un problema grave también con Dios, porque Dios nos ve a nosotros completamente desnudos en todo lo que nosotros hacemos o participamos. Por eso, si no nos estamos congregando donde estamos, tenemos que estar dando ejemplo del Señor, orando, ayunando, para que, como le digo el Señor a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Sabemos que una mente que no está orando es una bodega de Satanás. Podemos estar bautizados en Cristo Jesús, pero si no tenemos la intimidad, la comunión con Dios, podemos caer en muchos problemas, en muchas iras, en muchas situaciones que a Dios no le agrada. Y por eso aprendemos a orar como dice el rey David, Señor, líbrame de mis pecados que me son ocultos, porque uno puede pecar de pensamiento, uno puede pecar con la actitud, uno puede pecar de labios, y esto no le agrada a Dios y no queremos ser eliminados o que de pronto nos quedemos en su venida porque no sabemos cómo está el mundo en este momento, cómo está la situación caótica que se está pasando, no sabemos en qué momento venga el Señor. Aunque hay muchos que dicen que faltan 7 años, 5 años, pero no sabemos en qué momento también partamos nosotros, así como han partido ya casi más de 100 hermanos a estar en la presencia del Señor, a estar en un mejor lugar. Así que nosotros tenemos que estar preparados constantemente y en todo tiempo. Por eso podemos ver, pues, estos hombres que sus madres fueron estériles y cómo Dios los usó en gran manera. Podemos pues analizar que cada hombre que está bautizado en el nombre de Jesús ha sido llamado por Dios para que le sirvamos. Algunos no logran entender eso, algunos no logran tener esa capacidad de saber que en el lugar en que Dios lo puso es para que nosotros actuemos como actuó José, como actuó Samuel y como actuó Sansón con el propósito de Dios, no con la rebeldía de Sansón, sino sabiendo que somos un propósito de Él. Tenemos que estar mirando siempre que tenemos a nuestro lado, alrededor, al frente, para que nos podamos conducir bien en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así pues que en esta mañana les dejo esta corta reflexión. Tú y yo somos un propósito en Dios. Tú y yo, donde quiera que vamos, somos una bendición de parte de Dios. Si estamos pasando el proceso de la prueba, de la aflicción, de la angustia, espera en Dios. Aquí han estado viniendo unas jovencitas, unas amigas a la iglesia, y en estos días estaban muy afligidas, pasando situaciones difíciles, pasando situaciones duras, hubo una confusión en ellas, no sabían qué hacer y fui hasta la casa, estuvimos hablando, estuvimos orando, les dije que estuvieran tranquilas, que si ellas podían entender, el enemigo no quiere que ellas se entreguen al Señor,
porque Dios es el único que puede librarla de estas garras del enemigo. Y decían, pero pastor, esto es duro, esto es muy difícil. Yo le dije, sí, yo sé que esto es así porque todos, aún siendo cristianos, hemos pasado por estos momentos, pero hemos esperado en Dios y Dios nos da la salida. Y oramos. Y al otro día le llegó tremenda bendición a esta joven, porque tiene 3 muchachos. Y a veces le ayuda a trabajar a una hermana por ahí, que la hermana la ha estado trayendo, está trayendo un gran grupo de amigos a la iglesia. Y vemos cómo esta joven Dios al otro día le llegó con una tremenda bendición y dijo, ya, pastor, yo quiero aprender a orar. Pastor, yo quiero aprender a ayunar. Pastor, yo quiero entregar mi vida al Señor. No quiero más seguir viviendo en esta zozobra. Y qué bendición. Siempre hay un propósito de Dios para cada uno de nosotros, pero tenemos que saber esperar en Dios, porque a su debido tiempo Dios lo hará. Así que el Señor Jesucristo les bendiga, la paz de Cristo para todos. Dios les bendiga. Amén, amén. Amén, hermano, amén. Que